La clase de hoy vamos a ver operadores diferenciales en notación indicial. Y para esto, primero debemos definir las derivadas parciales, el gradiente, que es uno de los operadores diferenciales, la divergencia, que es otro de los operadores diferenciales que ustedes recordarán de cálculo, el rotacional, el laplaciano, y ya después vamos a ver qué es el jacobiano, que con el jacobiano nos ayudará a cambiar de base, y vamos a ver un ejemplo. Muy bien. Entonces, a partir de ahora, las letras que elijamos para los índices serán de extrema importancia. ¿Por qué? Porque hasta ahora, recuerdan que para escribir un vector habíamos elegido su base, ¿no? Lo habíamos escrito como una combinación lineal de elementos de la base. Entonces, este nos indicaba cuáles eran los elementos de la base. Bueno, a partir de ahora, las letras que vamos a elegir para los índices nos van a decir en qué sistema coordenado están expresadas las componentes del vector, es decir, estas de acá. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo. Sobre todo esto es importante cuando tratamos con operadores diferenciales, porque ustedes se acordarán que cuando hablamos de una derivada, siempre estamos hablando de una derivada con respecto a una coordenada, ¿no? ¿Y qué es una coordenada? Es un vector de la base. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector en los reales, en los reales, yo no lo puedo derivar, digamos, con respecto a otro vector. Si yo lo derivo con respecto a y, en el que no está definido, me va a dar 0, ¿no? Entonces yo tengo que especificar con respecto a quién lo estoy derivando. Por eso esto va a ser bien importante, definir qué componente estoy tratando. ¿Por qué? Porque la componente me va a decir en qué base lo estoy expresando. Muy bien. Los índices nos van a señalar en qué sistema coordenado estamos trabajando y por lo tanto la base. ¿Por qué? Porque es lo que les decía. Digamos que yo estoy trabajando en un sistema cartesiano, en R3. Entonces, esto es fácil, ¿no? Yo, ahorita vamos a ver más a detalle, yo puedo hacer este operador, se lo puedo aplicar a mi vector, y sabemos que el vector B es simplemente B1, B2 y B3. Pero, ¿qué tal si este vector está expresado en otro sistema coordenado? ¿Qué tal que este vector es R, teta y phi? Pues entonces, estas coordenadas derivadas con respecto a estas, ya no, pues no me va a servir de mucho, porque hasta ahorita no tengo una expresión para cambiar de estas coordenadas a estas y poder derivarlas, ¿no? Entonces, yo tengo que expresar estas coordenadas en términos de estas para poder derivarlas. Entonces, los índices de estas coordenadas tienen que ser diferentes a los de las derivadas. Porque si, por ejemplo, yo llamo a los índices de mi vector B, a las componentes de mi vector B, yo las llamo I por EI, y a las de mis derivadas también las llamo XY, pues va a ser muy fácil que yo me confunda y piense que simplemente estoy haciendo esto. Y ahí, ahorita vamos a ver qué significa esa derivada, ¿no? Pero no es lo mismo. Muy bien. Vamos a ver justamente dos ejemplos de esto. El espacio euclidiano R3 y el espacio-tiempo.
Ahorita no es necesario que nos preocupemos por saber qué es un espacio-tiempo, ya lo veremos a detalle, pero vamos a ver estos dos ejemplos. El espacio euclidiano, el sistema coordenado usual es x, y y z. Vamos a renombrar a los vectores de la base x1, x2 y x3. En este caso, x1 es x, x2 es y x3 es z. Entonces yo puedo escribir a mi base simplemente como xy, donde y corre desde 1 hasta 3, ¿no? Muy bien. Entonces un vector v en R3 lo puedo escribir como una combinación lineal de esta base. v1x1, v2x2 y v3x3. O lo puedo resumir en notación indicial como vi xy. Esto ya lo sabemos. En este caso vamos a utilizar a los índices i, j y k, o i, j, k, l, m, n, así hasta... y cada uno va a correr de 1 hasta 3. ¿Por qué estoy poniendo más índices? Porque ustedes saben que, por ejemplo, si yo tengo la suma de dos vectores, yo voy a necesitar dos índices mudos, que después, claro que puedo cambiar, porque como son mudos los puedo renombrar y me va a quedar así, ¿no? Pero de inicio yo necesito dos índices mudos, entonces yo puedo usar n número de índices, pero lo importante es que cada índice corra de 1 al 3. Y cuando estamos hablando del espacio euclidiano, usualmente se usan los índices latinos i, j, k, l, m, n, ¿no? Muy bien, entonces el vector v, vi, xy, puede reducirse a vi. ¿Por qué? Porque el índice latino ya nos está indicando que lo estamos escribiendo en estas coordenadas. Entonces yo puedo omitir esta base. Todavía no podemos hablar de un espacio en el que nos podemos olvidar de la base. Aquí la base va implícita en el índice. Idealmente a mí me gustaría escribir el vector con un índice A. Ese índice ni siquiera tendría que estar en ninguna base. Sería un índice libre de coordenadas. Lo vamos a hacer y para eso vamos a introducir el espacio doble dual. Pero ahorita no podemos hacer eso y entonces este índice nos está indicando que el vector vive en el espacio R3 al que le asignamos esta base. Y como i está en la base que corre del 1 al 3, pues entonces ya no tenemos ningún problema. Ahora, ¿qué tal que yo tengo el espacio-tiempo? El espacio-tiempo considera 3 dimensiones espaciales y una temporal. Entonces tenemos que tiene una base en la que ct, donde c es la velocidad de la luz, es su primera dimensión, x es la segunda, y es la tercera y z es la cuarta. Si nos damos cuenta, estas tres son las mismas que las del espacio euclidiano y esta es la única que es diferente, pero es la temporal y no la podemos omitir. Ahora, los vectores x, y, donde y, si se dan cuenta, es el mismo vector que usé para el espacio euclidiano, digo, el mismo índice, y corre desde 1 hasta 3, también forman parte de esta base. Es decir, x1 es este, x2 es este y x3 es este. Son los mismos vectores del espacio euclidiano R3 y también forman parte de la base del espacio-tiempo. Entonces yo puedo escribir a un vector que viva en el espacio-tiempo de dos maneras. La primera es que voy a renombrar a los vectores de la base como el primer vector, que es el vector que solamente es temporal ct, lo voy a llamar x0. Al segundo lo voy a llamar x1, el tercero x2 y el cuarto x3. De esta manera, si se fijan, estos tres vectores corresponden a como yo los llamé
para R3 en el caso de x, y. El único rarito es el del tiempo. Pero si yo me quiero referir a este sistema coordenado, voy a usar los índices griegos mu, nu, beta, gamma, alfa. Y estos, en lugar de correr desde 1 hasta 3, van a correr desde 0 hasta 3. Entonces, si yo quiero escribir un vector que está en el espacio-tiempo, lo voy a escribir así. V mu, x mu. Y entonces este vector va a ser v0, x0, más v1, x1, más v2, x2, más v3, x3. Que esto es exactamente lo mismo que si yo escribo v0 por ct más v1 por x más v2 por y más v3 por z. Muy bien, esa es la primera manera de que yo puedo escribir a los vectores del espacio-tiempo. Otra manera es que cuando yo solo me quiera referir a la parte espacial de un vector del espacio-tiempo, puedo escribirlo solamente como su parte temporal más los vectores que componen la parte espacial, como x, y. Entonces, yo puedo escribir a un vector que está en el espacio-tiempo, lo puedo, recordemos que es x mu, v mu, x mu, yo lo puedo escribir como v0, x0, más vi, xy, donde esto vive en R3. Entonces son dos maneras, esta y esta, en la que yo puedo escribir a un vector que vive en el espacio-tiempo. Y las dos son equivalentes. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces yo voy a querer tomar la derivada de este vector. Pero ustedes me van a decir, bueno, ¿qué derivada? La derivada, cuando ya estamos hablando de más de una variable, pues ya no podemos hablar quizá de una derivada total, sí, pero nos va a hacer un poco de falta, nos va a hacer falta especificar a qué nos referimos con derivada total. Entonces, si yo quiero tomar el gradiente de b, pues también voy a tener que considerar el gradiente con respecto al tiempo. Digo, la derivada parcial con respecto al tiempo. Entonces, a lo mejor a mí solo me interesa el gradiente con respecto a las coordenadas espaciales. Ah, y ese va a ser el gradiente que todos conocemos para R3. Entonces, ahí la notación de índices nos va a servir expresarla solamente para los índices latinos. Si yo quiero considerar el gradiente para las cuatro coordenadas, entonces voy a tener que expresar un gradiente que considere los índices griegos. Bueno, ahorita eso lo vamos a ver con detalle. Ahora, vamos a ver en el caso de un campo escalar es simplemente una función phi que va de un espacio vectorial a R. Es decir, un campo escalar es una función que toma elementos, toma vectores y a cada vector le asignan un escalar. Por eso se llama campo escalar, porque define sobre el espacio vectorial un campo de escalares. A cada punto del espacio vectorial le asigna un escalar. Entonces, vamos a tomar un campo escalar que vaya del espacio-tiempo a los reales. Entonces, phi toma vectores del espacio-tiempo. Y las derivadas parciales de phi, ¿cuáles van a ser? Bueno, la primera derivada parcial es la derivada con respecto al tiempo. Ustedes estarán de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a escribir en notación de índices? Pues habíamos cambiado el nombre del tiempo como x0. Bueno, de hecho aquí esto sería así, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, le cambiamos el nombre al tiempo por x0 y entonces nos queda como la derivada parcial de t con respecto de t de phi
es la derivada parcial de phi con respecto de x0. Pero la elegancia de la notación inicial nos permite hacer este truco, que simplemente es notación, y entonces vamos a escribir la derivada parcial de phi con respecto a esta componente como la derivada parcial del índice de la componente. ¿Por qué? Porque como cada componente está escrita ya como x mu, lo único que cambia y lo que nos indica qué componente estamos hablando es el índice. Entonces podemos escribir la derivada parcial de cada componente simplemente como la derivada del índice al que le corresponde. Y este operador es la derivada parcial de cada componente. Lo que va a cambiar es el índice. ¿Por qué el índice está arriba? Porque esto de aquí, ahorita, ¿qué es? Bueno, estas de acá son vectores. Entonces se comportan de manera contravariante. Las derivadas no sabemos ahorita de qué manera se van a comportar, pero como son derivadas de un vector con respecto a un vector, las vamos a escribir como vectores. Es decir, se van a comportar de manera contravariante. Entonces, las derivadas parciales con respecto a un vector se escriben de esta manera, donde el índice de la derivada parcial nos está indicando qué componente es con respecto a la que estamos derivando y se aplica sobre la función que está enfrente. Como este es un campo escalar, esta función es un escalar, ¿no? Aplicada sobre un escalar. Entonces, la derivada con respecto al tiempo, como es la componente 0, es la derivada parcial de la componente 0 de la base aplicada sobre la función phi. Ahora, ¿cuál va a ser la derivada parcial con respecto a x de phi? Pues va a ser la derivada parcial con respecto a x1 de phi, que si hacemos lo mismo, es la derivada con respecto a la componente 1 de phi. Podemos hacer lo mismo para y, la escribimos como habíamos dicho, y nos queda que es la derivada parcial con respecto a la componente 2 de phi. Y lo mismo para z. Entonces, la derivada con respecto a z de phi es, escribimos a z como x3, y es la derivada con respecto a la componente 3 de phi. ¿Cómo podemos escribir esto de una manera colectiva y sintética? Bueno, ¿qué quiere decir que lo escribamos de manera sintética? Si yo solo quiero la derivada parcial de una componente, o sea, si a mí solo me piden derivar con respecto al tiempo, a esta función, pues yo solamente hago esto, ¿no? Si estoy en el espacio-tiempo. Porque si no estoy en el espacio-tiempo, pues esto no es una derivada parcial, ¿no? Simplemente es la derivada con respecto al tiempo. Pero si estoy en el espacio-tiempo, como t es una componente, pues simplemente lo escribo así. Ahora, si yo quiero escribir estas cuatro ecuaciones como una sola, ¿qué obtengo? Acuérdense que esto, ¿qué significaba? Aquí, ¿cuántos índices libres ven? 1. Y acuérdense que un objeto que tenga un índice libre es de rango 1. Como el índice libre además es contravariante, es un vector. Entonces, si esto es un vector, yo obtengo este vector sumando sobre el índice. Entonces, este vector
es este, ¿no? Porque estoy sumando sobre el índice. Este índice simplemente me está diciendo que corre desde 0 hasta 3. Entonces, estas 4 ecuaciones en una sola son la derivada con respecto al tiempo de phi, la derivada con respecto a x de phi, la derivada con respecto a y de phi y la derivada con respecto a z de phi. ¿Esto le suena? Bueno, yo puedo escribir la derivada, la suma de las derivadas parciales, así, que es lo que les había puesto ahorita. Ahora, esto simplemente es todas las derivadas parciales de phi, incluida la del tiempo. Pero eso ahorita no nos dice mucho. ¿Qué tal que yo quiero solamente las derivadas parciales temporales? Bueno, pues yo escribo. Recuerden que yo las dimensiones temporales las podría escribir así, donde i corría de 1 a 3. Entonces yo fácilmente puedo escribir las derivadas parciales temporales como di de phi. Esto igual tiene un índice libre y el índice libre es contravariante, lo que lo hace un vector. Como i corre desde 1 hasta 3, esto me va a dar la derivada parcial con respecto a x más la derivada parcial con respecto a y más la derivada parcial con respecto a z. ¿Esto les suena? Esto no es otra cosa más que esto. Y de sus clases de cálculo sabrán que esto es el gradiente de un campo escalar. Y lo podemos escribir así. El gradiente de un campo escalar es la suma de las derivadas parciales espaciales de phi. Entonces ya tenemos una expresión para nuestro primer operador diferencial en términos de las derivadas parciales de este campo escalar. Y como solo tiene un índice libre y este índice libre es contravariante, entonces el gradiente de un campo escalar es un vector. Y aquí simplemente está desglosado, ¿no? Esto es lo que ya sabíamos. El gradiente de un campo escalar es... Recuerden que el operador nabla está definido como este vector. Si a este vector yo se lo aplico a esta función, no es producto punto ni nada, simplemente yo le estoy aplicando este operador a esta función, pues se lo va a aplicar a cada componente. Entonces, esto me va a dar simplemente esto de acá. Y esto de acá lo puedo escribir en notación de índices como la derivada parcial de cada componente i de phi, lo cual es mucho más elegante y se ve más bonito. Porque, pues, paso a paso, estos tres términos yo los puedo escribir como este término de acá, y este término de acá simplemente es la suma de las derivadas parciales de cada componente, y este término simplemente es el mismo de acá. Muy bien. Entonces, el gradiente de un campo escalar simplemente va a ser esto, que ya les había dicho, ¿no? Muy bien. Ahora, ya les había dicho que el gradiente de un campo escalar es un objeto del rango 1 y es contravariante, por lo tanto, es un vector. Ahora, vamos a tomar las derivadas parciales de un vector v, y este es un vector que vive en el espacio-tiempo porque su índice es griego.
Entonces, ¿cuáles van a ser las derivadas parciales de este vector? Bueno, para empezar, la primera derivada es la del tiempo. La podemos escribir como x0. Y entonces, d0 de b mu. Luego, la segunda derivada es la de x, y x es x1. Entonces, me queda como d1 de b mu. Y la derivada con respecto a y de b es de la derivada parcial de x con respecto a x2 de b mu, que la podemos escribir así. Y la derivada con respecto a z de b es la derivada con respecto a x3 de b mu. Y la podemos escribir así. Fíjense una cosa. Esta derivada es lo mismo que habíamos visto con respecto a la componente. Pero como b es un vector, en este caso no es una función escalar, b mu tiene su propio componente. Entonces, quiero que noten primero que nada que este objeto tiene dos índices libres, 0 y mu. Entonces, si un objeto tiene dos índices libres y los dos son contravariantes, no va a ser un vector, va a ser un objeto de rango 2 contravariante. Y eso es una matriz. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, vamos a ver ecuación por ecuación. Ahora, si solo contemplamos las componentes espaciales, quiero ver primero la componente temporal, ¿no? Teníamos esto. ¿Cómo vemos esto? Bueno, vamos a correr el índice mu. Este es así. Recordemos que mu corre desde 0 a 3. Entonces, ya vimos que aquí tenemos 4 ecuaciones. Pero, estas 4 ecuaciones no podemos decir cuánto es la derivada temporal de b1, porque no sabemos b1 en qué está expresado, ¿no? Pero, si solamente contemplamos las componentes espaciales, por lo que quería descomponerlo era para que vieran cómo cambiaba el índice mu. Este se quedaba fijo, pero mu variaba. Y por eso teníamos 4 ecuaciones para esta ecuación solita. Ahora, si solo contemplamos las componentes espaciales, podemos cambiar la mu por una i, porque acuérdense que i solo va desde 1 hasta 3, y solo vamos a contemplar para las derivadas parciales de x, y y z. Entonces, tenemos la derivada parcial de bi con respecto a x1, la derivada parcial de bi con respecto a x2, y la derivada parcial de bi con respecto a x3. Y estas se escriben simplemente de esta manera, ¿no? La derivada parcial con respecto a 1, con respecto a 2 y con respecto a 3. Y lo que cambiamos aquí fue el bi. En lugar de ser b mu, ahora es bi. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la componente sigue siendo la misma. O sea, estamos derivando respecto a lo mismo. Pero el vector ya no es lo mismo, porque ya no estamos tomando todas las componentes del vector. Por ejemplo, esto sería d1 b0, d1 b1, d1 b2 y d1 b3, mientras que d1 bi simplemente va a ser d1 b1, d1 b2 y d1 b3. Si se fijan, ya no nos estamos preocupando por esta componente. Y lo mismo para esta y para esta. Muy bien. Ahora, el gradiente de un campo vectorial. Recordemos que el gradiente de un campo vectorial, simplemente es una función que toma valores en el campo vectorial y les asigna un vector
en cada punto del campo vectorial. Muy bien. Entonces, voy a tomar el gradiente del campo vectorial. O sea, el gradiente de los vectores. Recordemos que el operador Nabla era simplemente las derivadas parciales de lo que yo iba a lo que yo iba a aplicárselo. Y yo podía escribir las derivadas parciales como de i. Y yo se lo iba a aplicar a este operador. Bueno, pero este operador v, yo lo podía escribir como v es un vector, digo, este v, como v es un vector, yo lo puedo escribir como que tiene índices i, porque son sus componentes. Entonces, este operador aplicado sobre el vector me va a dar di vi, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si ustedes recuerdan de sus clases de cálculo, el gradiente de un vector era simplemente dx v más dx2v más dx3v. Pero no siempre va a coincidir el índice de este vector con este, porque de hecho vimos que este objeto tenía dos índices libres, porque era un objeto de rango 2 contravariante. Entonces, si este objeto tiene rango 2 contravariantes, lo podemos escribir como la derivada parcial con respecto a j del vector, de la componente i del vector. Un objeto de rango 2, es decir, con dos índices libres, es una matriz. Esto ya lo habíamos visto. Y, de hecho, esto lo podemos ver fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a dejar fijo el j, lo vamos a poner como 1 primero, y vamos a variar la i. Entonces, esto me queda como d1, v1, d1, v2 y d1, v3. Ahora voy a cambiar la j por 2 y voy a cambiar la i. Esto me queda como d2, v1, la parcial de 2 con v2 y la parcial de 2 con v3. Ahora voy a dejar fija la componente 3 de la derivada parcial y voy a cambiar la i. Me queda como la parcial 3 v1, la parcial 3 v2 y la parcial 3 v3. Si se dan cuenta, si yo pongo estas tres componentes, tengo esta matriz. Y esta matriz es justamente el gradiente de un campo vectorial, o el gradiente de un vector, que es justamente la matriz de derivadas parciales, que es la y donde la diagonal son justamente las derivadas parciales de la componente que le corresponde al vector, donde el índice y la derivada parcial con respecto a la que estamos derivando es la misma. Muy bien, entonces el gradiente de un campo vectorial queda expresado como djvi, o podemos incluso cambiar los índices libres, pero recuerden que para cambiar los índices libres tenemos que cambiarlos de manera que quedarían como di vj, porque si vamos a cambiar, por ejemplo, la j por i, entonces la i ya no puede ser i, tendría que ser j, entonces tendría que ser di vj. Pero como volvemos a decir, es un objeto con dos índices libres contravariantes, entonces nos da una matriz. Entonces el gradiente de un campo vectorial es este. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede
si yo tomo las derivadas parciales de los elementos de la base. Ahora, ¿esto por qué es importante? Seguimos en el espacio euclidiano. La métrica en el espacio euclidiano es la delta de Kronecker. Esto lo vamos a ver con detalle más adelante cuando veamos métricas. Pero ahorita confíen en mí y créanme que la métrica del espacio euclidiano es la delta de Kronecker o la matriz identidad. Entonces, yo quiero tomar la derivada parcial de xj. xj o xy, recordemos que era la base del espacio euclidiano. Entonces, yo quiero tomar la derivada parcial con respecto a y de xj. Si yo tomo la derivada parcial con respecto a xj, con respecto a j de xj, pues esto es muy fácil, ¿no? Porque esto no era otra cosa más que esto. Y pues esto es 1. Pero si yo tomo la derivada parcial con respecto a otra componente, ¿cuánto creen que me dé? Muchos estarán tentados a decir que es 0. Pero vamos a hacer la suma. Como vemos, esto tiene dos índices libres. Entonces es una matriz, porque son dos índices libres contravariantes. Si hacemos correr a los dos índices, tenemos justamente que esto tiene la forma del gradiente sobre un vector y este vector es x. Entonces, este gradiente pues va a tener la forma de la matriz del gradiente. Pero si se dan cuenta, solamente estos vectores son diferentes de 0. ¿Por qué? Porque obviamente d2xy es la derivada parcial con respecto a y de x, y esto pues es 0. Similarmente para todos los demás que están fuera de la diagonal. Entonces esta matriz nos va a dar la matriz identidad, que si ustedes recuerdan no es otra cosa que la delta de Kronecker. ¿Pero por qué esta delta es diferente? Porque está escrita con los dos índices arriba y j. Esta notación es muy importante, no es al azar. ¿Por qué? Porque esta matriz es un elemento, un objeto de rango 2 contravariante. Sus dos índices están arriba. Los dos son contravariantes. Sí, los dos son libres, pero los dos son contravariantes. La diferencia con esta, a pesar de que la matriz se vea igual, es que esta es una matriz 1 contravariante y 1 covariante. Esta se va a comer a dos vectores y esta se come a un covector y a un vector. Muy bien. Nos faltan dos operadores. Nos faltan tres operadores. El producto, el rotacional, la divergencia y el laplaciano. Estos ya los podemos ver más rápido porque ya, en teoría, ya sabemos cómo funciona el operador nabla y ya sabemos expresar en notación inicial las derivadas parciales. Muy bien, la divergencia. Vamos a usar lo que hemos aprendido sobre las operaciones vectoriales en notación inicial. Ahora, sabemos que la divergencia no es otra cosa más que aplicar el operador nabla con el producto punto de un vector. El operador nabla lo podíamos escribir como las derivadas parciales, ¿no? Y el vector lo podíamos escribir como sus componentes. Y si ustedes se acuerdan, u punto b simplemente era, aquí le voy a cambiar el índice, u punto b simplemente era ui vi,
donde los índices coincidían porque tenía que ser un escalar. Y un escalar no tenía índices libres. Y aquí no hay índices libres porque i es un índice mudo. Entonces, el producto punto entre el operador nabla y un vector no debe tener un índice libre. Entonces los dos índices deben ser mudos. Así que si yo hago el producto punto entre el operador nabla y b, simplemente van a ser las derivadas parciales, producto punto, las componentes del vector. Y esto nos da la divergencia en notación indicial. Si lo desarrollamos, esto simplemente nos queda como d1b1 más d2b2 más d3b3. Y pues vemos que esto sí se corresponde con lo que ya sabíamos, ¿no? Así que esta es la divergencia en notación indicial. Ahora, como la divergencia tiene dos índices mudos y ninguno libre, es un objeto de rango 0, por lo tanto es un escalar. El rotacional va a requerir que hagamos uso del símbolo de Levi-Civita. Recordemos que el rotacional es un producto cruz entre el operador nabla y un vector. El operador nabla lo podemos escribir como las derivadas parciales, producto cruz, las componentes de un vector. Aquí puse las componentes, las derivadas parciales con j y las componentes del vector con k para que fuera más evidente las componentes que quedan aquí. Aquí simplemente pudieron haber sido así, pero las puse con este nombre para que quedara en evidencia por qué son así. Recordemos que el producto cruz lo habíamos definido a través del símbolo de Levi-Civita. Entonces, si yo tengo el producto cruz entre estos dos, pues simplemente escribo el símbolo de Levi-Civita de sus componentes. Y si se dan cuenta, estos dos son índices mudos y este es un índice libre. Como ya nos deshicimos de la base, en realidad no nos deshicimos de ella, sino la estamos dejando implícita. Aquí debería ir la base, pero la estamos omitiendo. Es muy claro que este es un índice libre. Y entonces, este es un objeto con un índice libre. Por lo tanto, es un vector. Ahora queda claro que este objeto es un vector porque tiene un índice libre. Muy bien. Ahora veamos el laplaciano. ¿Qué es el laplaciano? Pues el laplaciano se define como nabla cuadrada de b. Pero pues, ¿qué es nabla cuadrada? Simplemente es el producto punto de nabla con la divergencia de b. Entonces, vamos a hacerlo. Recordemos que nabla era las parciales. Producto punto, la divergencia de b. ¿Y cuál era la divergencia? La divergencia era las parciales por aplicado sobre las componentes del vector. Entonces, esto de aquí era una matriz. Y si yo a esto le hago producto punto, ¿qué me queda? Bueno, pues me va a quedar DI, BJ. Al menos eso es lo que yo digo. Vamos a ver si es cierto. Ah, pues sí, ¿no? Porque recordemos que el producto punto simplemente en notación inicial se reduce a como si se estuviera multiplicando. Entonces el laplaciano simplemente es dos veces las derivadas parciales del vector. Si se fijan, el índice libre es J y el índice mudo es I porque aparece dos veces.
Entonces, este objeto tiene dos índices mudos y un índice libre contravariante. Por lo tanto, es un vector. Muy bien. Ahora, la expresión del laplaciano, esto es muy importante, yo sé que se acuerdan, depende del sistema coordenado en el que estemos trabajando. Muy bien. Ahora, el jacobiano. Para cambiar de un sistema coordenado a otro, llamemos el primer sistema coordenado xy y al otro x tilde j, vamos a usar las derivadas parciales para encontrar la matriz cambio de base. ¿Por qué? Porque ya veremos un poco más adelante que las derivadas las podemos usar como bases para un espacio vectorial. Entonces, usar las derivadas también como matriz cambio de base tiene sentido, porque si las derivadas son en sí elementos de la base, pues usarlas como cambio de base, pues no tiene ningún problema, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Entonces vamos a cambiar de coordenadas cartesianas en R3 a coordenadas polares. Tenemos que x1 va a ser r seno de teta coseno de phi, x2 va a ser r seno de teta seno de phi, y R3 va a ser R coseno de teta. Para evitar confusiones, y aquí es donde les decía lo de los índices, el índice alfa va a denotar las coordenadas polares y el índice y va a denotar las coordenadas normales. Ahora, si yo quiero encontrar cómo se transforma xy, es decir, las coordenadas cartesianas, con respecto a las coordenadas polares, ahí está mi matriz cambio de base. Es decir, yo tengo mis coordenadas cartesianas y yo las voy a derivar con respecto a mis coordenadas polares. Entonces, si se fijan, este objeto tiene dos índices libres. Y de hecho, este sería el gradiente con respecto a las coordenadas polares de los vectores de la base cartesiana. Esta es la matriz jacobiana, que es la matriz cambio de base. Entonces, tiene dos índices libres contravariantes, por lo tanto es una matriz 2 contravariante. Voy a dejar fija la R y voy a cambiar la xy. Ahora, aquí lo que estoy cambiando, perdón, es la alfa. Entonces, primero cambio por R, luego por teta y luego por phi. Y ahora tomo ecuación por ecuación. dr, la parcial con respecto a R de xy. Entonces, esto me va a dar tres ecuaciones. La parcial con respecto a R de x1, la parcial con respecto a R de x2 y la parcial con respecto a R de x3. La parcial con respecto a R de x1 es seno de teta coseno de teta, la parcial con respecto a R de x2 es seno de teta seno de phi, y la parcial con respecto a R de x3 es coseno de teta. Ahora, la parcial con respecto a teta de xy la voy a ir cambiando, la xy, y me va a dar parcial con respecto a teta de x1, parcial con respecto a teta de x2 y parcial con respecto a teta de x3. Parcial con respecto a teta de x1 es r coseno de teta coseno de phi. Parcial con respecto a teta de x2 es r coseno de teta seno de phi. Y parcial con respecto a teta de x3 es menos r seno de teta seno de phi. Ahora voy a tomar la parcial con respecto a phi de xy. Volvemos a hacer lo mismo y es parcial con respecto a phi de x1, parcial con respecto a phi de x2 y parcial con respecto a phi de x3. Entonces, parcial con respecto a phi de x1 es menos r seno de teta seno de phi. Parcial con respecto a phi de x2 es r seno de teta coseno de phi. Y la parcial con respecto a phi de x3 es 0. Entonces, esto nos va a dar las entradas de la matriz jacobiana, que es la matriz de cambio de base. Juntando todo, tenemos la matriz jacobiana, que es la matriz de cambio de base. Y es simplemente esta matriz de acá. Entonces, esta es la matriz de cambio de base de coordenadas esféricas o polares, como les quieran llamar, de R3 a esféricas. Entonces, si se fijan,
las derivadas parciales también son muy útiles, y hacerlo de esta manera es mucho más elegante. Escribir una matriz de cambio de base así se ve mucho más bonito, ¿no? ¿Cuál sería la inversa? Pues la inversa nos quedaría así. Y de hecho esto se ve si lo ponemos como la forma de la regla de la cadena, ¿no? Porque, ¿cuánto sería esta expresión? Vamos a escribirlo de una manera propia. Aquí arriba. De x alfa, xy, por x alfa de xy. Eso es igual a 1. Entonces, estas matrices son inversas. Así que esta matriz y esta matriz son inversas. Y esta es una matriz de cambio de base y esta es la otra matriz de cambio de base. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver el ejemplo con el que creo que les va a quedar bien claro. Así que pongan mucha atención, por favor. Vamos a considerar el experimento del elevador de Einstein en caída libre, en el que se dejan caer dos objetos. Un compañero de ustedes me hizo llegar este ejemplo y pues, se lo agradezco mucho. O sea, me hizo llegar ese problema y yo lo resolví. Muchas gracias a ese compañero. Vamos a considerar este experimento en el que estamos en un elevador que está cayendo de manera en caída libre y dejamos caer dos objetos. Vamos a regresar a este experimento muchas veces, a lo largo del curso. Queremos ver qué pasa con estos objetos que caen en caída libre mientras el elevador cae. Vamos a aproximar a la Tierra a una vaca, que como todos sabemos son esféricas. Entonces el potencial gravitacional de la Tierra es phi igual a menos gm sobre r, donde g es la constante de gravitación universal y m es la masa total de la Tierra y r es la distancia que hay de los sujetos a la Tierra. Muy bien. R es la distancia del centro de masa la distancia al centro de masa de la Tierra. Vamos a escribir a r simplemente como x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Vamos a definir al tensor de marea del campo gravitacional como k y j, la derivada parcial de i con respecto a i, la derivada parcial con respecto a j de phi. A ver, ¿qué está pasando aquí? Esto casi se parece al laplaciano de phi, pero no es el laplaciano, porque el laplaciano tendría que ser así. Pero no lo es porque aquí yo tengo j y estos índices son diferentes. Pero bueno, ya lo están definiendo de esta manera, ¿no? Vamos a ver qué es. Vamos a mostrar que este tensor que habíamos definido, así, es igual a esta expresión de acá, donde estos vectores de acá simplemente son las componentes x, y sobre r, es decir, las unitarias, ¿no? Vamos a demostrarlo. Esto sale fácil y es para que vean qué tan poderosa es la notación de índices. Bueno, vamos a empezar escribiendo a r como esto de aquí. ¿Por qué? Porque se acuerdan que r era x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada raíz. Bueno, entonces r va a ser x1 por x1 más x2 por x2 más x3 por x3
Y todas estas pues las podemos escribir como xj, ¿no? Y esto, la raíz la podemos escribir como a la 1 medio. Entonces xj por xj a la 1 medio. Fácil. Muy bien, entonces ya vimos que podemos escribir a r como eso. Vamos primero a hacer las derivadas por casos. No las vamos a hacer de un jalón. Tenemos que hacer esto. Vamos a enfocarnos primero en esta parte de aquí. Muy bien. Entonces vamos a hacer primero dj de phi. dj de phi, recordemos que phi era menos gm sobre r. Gm es una constante, bueno, menos gm es una constante, lo sacamos de la derivada. Y podemos escribir a 1 entre r como r a la menos 1. Hacemos la regla de la cadena, que es la derivada de esto. La derivada de esto simplemente es menos, es menos 1 por r a la menos 1 menos 1. Esto me da esto de acá, por la derivada con respecto a j de r. Muy bien. Ahora nos interesa saber cuál es la derivada con respecto a j de r. Pues sustituimos a r por lo que habíamos dicho cómo lo podemos escribir. Y esto no es otra cosa más que otra vez la regla de la cadena. El 1 medio se baja, me queda acá abajo. Vamos a hacerlo aquí arriba. dj de xj a la 1 medio es igual a 1 medio por xj menos 1 medio por la derivada con respecto a j de xj, que es justamente lo que tenemos acá. Este r a la menos 2 lo bajé aquí como 1 sobre r cuadrada, y el 1 medio está apareciendo aquí abajo, ¿no? Esto de acá es lo mismo que aquí, y esta parte la vamos a hacer ahorita. Muy bien. Entonces, vamos a escribir lo que teníamos. Y teníamos que esta parte sí la reconocen, pero teníamos esto y esto. Bueno, esto de acá no es otra cosa más que 1 sobre xj a la 1 medio. Pero esto de acá es r. Entonces esto es simplemente 1 sobre r, o r a la menos 1, que es esto de aquí. Y esto, ¿qué es? Bueno, aplicamos la derivada del producto y me queda como xj por la derivada con respecto a j de xj más xj por la derivada con respecto a j de xj, que es lo que está acá. De una vez les anticipo que esto y esto es lo mismo, entonces me queda dos veces xj, la derivada con respecto a j de xj. Muy bien, que es justamente lo que escribí acá. ¿Por qué? Porque como este es r a la menos 1, lo escribo como 1 sobre r, y se lo multiplico acá, y me queda como 2 sobre r al cubo. Este 2 y este 2 se cancelan, y listo, ya tengo mi primera derivada. Sé que se va a acabar la clase, pero si quieren ver cómo termina, quédense, no falta mucho. Ahora, esto de acá, esta derivada de xj con respecto a j de xj es 1, y simplemente me queda esto. Muy bien, entonces ya tengo la primera derivada. Ahora me interesa esta parte, es decir, di de esto de acá. Muy bien. Entonces, gm es una constante, lo puedo sacar y aplico la derivada del cociente, que es lo de abajo por la derivada de lo de arriba, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, sobre
lo de abajo al cuadrado. Como lo de abajo está al cuadrado, puedo sacarlo una vez. Lo saco una vez, no pasa nada. Y ahora voy a ver qué pasa. Si se dan cuenta, aquí tengo estas dos derivadas. Tengo de IXJ y de I de R3. Las necesito hacer. Bueno, voy a hacer primero esta y a ver si esta involucra esta. Bueno, vamos a hacer de IR3. Esta simplemente aplico la regla de la cadena y es 3 por R cuadrada de con respecto a I de R. Sustituimos la expresión que tenemos para R y aplicamos otra vez la regla de la cadena y esto nos queda que es el 1/2 baja y me queda menos 1/2 de esto de acá y volvemos a hacer la derivada del producto porque nos queda 3 por R cuadrada 1/2 de XJ a la menos 1/2 por la derivada I de XJ y esta parte de acá no es otra cosa más que XJ derivada de I XJ más XJ derivada con respecto a I XJ y esto de acá es otra vez dos veces XJ derivada con respecto a I XJ. Muy bien, entonces esto de aquí ya sabemos que es R a la menos 1 y R a la menos 1 por R cuadrada no es esto de aquí, ya habíamos visto que es lo mismo de acá. R cuadrada por R a la menos 1 no es otra cosa que R y este 2 con este 2 se cancelan y nos queda esta expresión de acá. Podemos cancelar las R's. Me queda 3R por esto de aquí. Pero ahora nos queda esta derivada. ¿Y cuánto era esto? Esto lo vimos en la clase, ¿no? Esto de aquí era simplemente la delta de Kronecker. Entonces, esta derivada es 3R XJ por la delta de Kronecker de IJ. Y se acuerdan que la delta de Kronecker nos cambiaba el índice. Entonces, este J me lo va a cambiar por I. Entonces, la derivada de R3 simplemente es 3RXI. Y además, eso ya nos dijo que la derivada con respecto a I de XJ es la delta de Kronecker. Muy bien, ya tenemos todo. Y ahora, la derivada con respecto a I de la derivada con respecto a J de phi es GM sobre R3 por R cúbica por la delta de Kronecker y J por XJ por 3R por XI. Ahora, podemos reescribir esto. Simplemente, aquí separamos la resta y este R cubo con este R cubo se cancela. Nos queda la delta de Kronecker solita. Esa delta de Kronecker simplemente quiero recordar que salió de esta derivada parcial. Y este R con este R cúbica nos queda un R cuadrada. Entonces, esto de adentro lo podemos separar como XJ sobre R y XI sobre R. Y estos dos son vectores unitarios que habíamos definido al principio en la notación, como R unitario J y R unitario I. Entonces, podemos escribir esto simplemente como esta expresión de acá. Y esto era lo que nos habían pedido demostrar. Por lo tanto, el tensor de marea gravitacional es esto. Y pues hasta aquí llega la clase. Vean cómo simplemente con entender la notación de índices en su aplicación a diferenciales y
en general la notación de índices, ya tienen muchísimo para simplificarse la vida. Entonces ya tienen para aplicarlo a un problema de un tensor. Este fue un problema de una clase de relatividad.